hijo no prueba alimentos nuevos. ¿Quieres que empiece a comer saludable? Y lo que le pones en la mesa, nanay. Bueno, pues tranquila, que estoy aquí para darte la solución. Hay un consejo previo que tienes que hacer antes de poner la comida en la mesa. ¿Y cómo hago magia? Te lo voy a contar con el pelo largo. ¡Vamos! Que los niños, los que están relacionados todo el rato con cosas relacionadas con verduras y frutas, por ejemplo, que le podamos contar a un niño de dónde viene una manzana. Sí, de dónde viene una manzana. Enseñarles un manzano, llevarles a algún sitio donde cultivan verduras o donde cultivan frutas, o simplemente hasta, por ejemplo, comprarle una libretita con forma de pera o comprarle una libretita con forma de manzana. Todo esto ayuda enormemente a los niños a que se motiven a comer. Primero a probar, ¿veis? Qué cosa más bonita. Le va a motivar a que los niños prueben las frutas o prueben la verdura, porque tenemos que recordar, y es importante decir, que las verduras, hortalizas y frutas deben de ser la base de nuestra alimentación. De ahí que tenemos que intentar buscar alternativas para ayudarlos. Por ejemplo, os he traído una esponja. Mirad, una esponja en forma de naranja o en forma de melocotón, como queráis, pero que les llame la atención a los niños. El cochecito, que os lo he traído otros días en forma de manzana, el collar, por ejemplo, el juego, ¿por qué no podemos inventarnos hacer un collar? O, como vemos, el plátano, para poder meterle dentro a los niños trocitos de fruta. Y mirar, con los huevos, aunque no sean de verduras y frutas, si nosotros intentamos que los niños estén todo el rato relacionando la cocina, pues les va a ayudar. Esta cajita de huevos, si nosotros hemos ido a comprar los huevos, podemos pintarla y la podemos rellenar con sus joyas, con ceras, con lápices, con cualquier otra cosa. Todo lo que podamos hacer que esté relacionado con alimentación saludable va a ser positivo. De ahí que vamos a recordar eso, que las verduras y las frutas siempre sean la base de nuestra alimentación. Pero para todo ello, y centrándonos siempre en los niños, es que, muy importante, no forzamos para nada. Vamos a buscar presentaciones que los motiven realmente a que coman, y no pretendáis que el niño al final se enfade. Lo que queremos nosotros realmente es que nuestros niños sonrían y que el momento en el que están comiendo sea un momento agradable para ellos. De manera que vamos a intentar ayudarles con la presentación, sin forzar y sin esconder. Y pensar que esto también es clave. Muchas de las veces no nos damos cuenta, pero nuestros gustos no son los de nuestros hijos. En ocasiones a ti puede que no te guste una patata y no se la das a tu hijo, pero posiblemente a él sí que le guste. De manera que no dudéis en darle a probar. Aunque a ti algo no te guste, no dudes en darle a probar. Nada de forzar, siempre ofrecer. Y si ofrecemos algo que sea con un aspecto más agradable, pues mejor que mejor. Tenéis que tener en cuenta que nosotros, los padres, somos los que realmente hacemos la compra. Y nosotros, mirad lo que os he puesto aquí, nosotros, los padres, somos los que debemos marcar lo que el niño come. Y ellos serán los que controlen la cantidad de la comida. Importantísimo, ¿vale? Esto es muy importante. Si nosotros tenemos opciones saludables, siempre optarán por opciones saludables. La cantidad de primeras no nos importa que coman de forma saludable. Y si no quieren merendar porque no tienen hambre, pues que no merienden, porque para hacer una merienda que no sea saludable, en ocasiones es preferible que no coman. Ya comerán cuando tengan hambre. Y si nosotros le ofrecemos algo más saludable, mejor que mejor. Mirad, muchas de las veces los padres me dicen que es que no tienen idea a la hora de darles opciones. Os he traído, y fijaros que no tiene nada que ver con mi trabajo, pero os he traído algo para que veáis que la imaginación, todos los papás tenemos un botón de la imaginación al que tenemos que darle cuando estamos enfrentándonos a la mejora de la salud de nuestros hijos. Mirad qué juego más bonito, aparece un barco. Pues ¿por qué no nos inventamos una historia en la que decimos que nos vamos a ir a la naturaleza,
ahí hacemos ejercicio, vamos a la playa y en la playa salimos a correr y damos muchos saltos y nos llevamos, por ejemplo, un plátano. ¿Para qué? Pues para almorzar, que es un alimento sin etiqueta, un alimento saludable. Puede ser una opción. Ponemos los zapatos, vamos a llevar los zapatos más cómodos para que nosotros podamos hacer también una actividad física marcada. Vamos a evitar hoy coger el coche. Puede ser otra opción. Dentro de un juego infantil podemos nosotros como padres crear algo que estimule la implantación de hábitos saludables hacia nuestros hijos. De manera que desde aquí a todos los padres os mando un punto de inspiración y de creatividad para mejorar la salud de vuestros hijos.